RCR, la red que comunica y une al Perú. Que le damos la bienvenida y le agradecemos la amabilidad que siempre tiene con RCR al doctor Ernesto Álvarez Miranda, expresidente del Tribunal Constitucional, decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Particular San Martín de Porres. Doctor Álvarez, qué gusto saludarlo, muy amable como siempre. Buen día. Muy buenos días, muchas gracias. ¿Cómo analiza ayer la presentación del presidente de la República, Pedro Castillo, ante el Congreso de la República, ¿no? Que en realidad eso quedó al margen luego que se conoció minutos después, ¿no? Un anuncio del premier Aníbal Torres, ¿no? Que indicó que a última hora, ¿no? Se decidió no anunciar el adelanto de elecciones generales por iniciativa del propio presidente Pedro Castillo, ¿no? ¿A qué responde esto? ¿A una estrategia? ¿Cómo analiza usted esta situación? Yo entiendo, desde mi punto de vista, de que el discurso que ha leído el presidente Castillo no ha sido redactado por los anteriores miembros del entorno personal de Castillo. Tiene una redacción muy parecida a la de los discursos de Vizcarra y ha tratado de invocar a una concordia, a una especie de pacificación política, tratando de hacer un mea culpa, de reconocer errores, pero sin puntualizar cuáles son esos errores los que reconoce y de qué manera los va a enmendar o de qué manera no va a repetirlos. Ha hecho algunos alcances sorprendentes, como mencionar la economía social de mercado. Él ha dicho que no es comunista, que él cree en la economía social de mercado, tratando de regresar al Castillo, candidato por el partido de Toledo, y olvidándose de Castillo, el dirigente sindical. Ahora, pero más allá de la letra misma, que ya sabemos nosotros, peruanos observadores de la política, puede contener cualquier cosa, es sin lugar a dudas un instrumento para tratar de debilitar el procedimiento de vacancia que está ya en trámite en el Congreso, porque si hubiese sido un intento de reaccionar ante su propia mediocridad, hubiera presentado o hubiera anunciado un nuevo gabinete ministerial, esta vez compuesto por especialistas, por técnicos de prestigio en cada uno de los sectores que hoy en día adolecen de una buena gestión pública. Ahora, que el presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, haya dicho de que se prefirió no anunciar elecciones parlamentarias y presidenciales, es propio del talante de Torres. Él es una persona muy extrovertida y que puede decir prácticamente cualquier cosa, pero recordemos que para ir a unas elecciones parlamentarias tendría que ir primero a una reforma constitucional. Y la situación que tenía Vizcarra, de apoyo de los medios de comunicación y apoyo de la opinión pública, no la tiene ni por asomo Castillo. Por lo tanto, Castillo no podría forzar una reforma constitucional y dicho sea de paso, no depende del presidente de la República. El presidente de la República no está capacitado constitucionalmente para convocar a elecciones. Y primero tendría que renunciar, ¿o es así? Tendría primero que renunciar. Luego tendría que renunciar la vicepresidenta, Dina Boluarte, que aunque lo haya anunciado, ya sabemos que la palabra de un político vale menos que la de un adolescente en verano. Por tanto, no es seguro que Dina Boluarte renuncie. Y si así renunciara, lo que la Constitución señala es de que asume la presidenta del Congreso y convoca a elecciones presidenciales. La regla constitucional de que si el vicepresidente tampoco asume la presidencia o de asumirla renuncia, asume el presidente del Congreso y convoca a elecciones inmediatas, está contenido en el capítulo Poder Ejecutivo. O sea, técnicamente
y los redactores, los que aprobaron la Constitución, han colocado esa regla en la posibilidad de que el Ejecutivo tenga un vacío, no de que el Congreso tenga vacío. Entonces, de la misma forma en que si el Congreso es disuelto, hay elecciones parlamentarias solamente, de la misma manera, si se produce un vacío en el Ejecutivo, solo hay elecciones para el Ejecutivo. Ahora, ¿esto puede interpretarse como una frase disparatada del presidente del Consejo de Ministros o esto trae algo consigo hacia adelante? Puede ser un deseo de los miembros del entorno de Castillo, que si se ve Castillo vacado, obligar a Dina Boluarte a renunciar. Cabe la posibilidad de que Dina Boluarte tenga su propio entorno político, ya tenga un conjunto de personalidades alrededor suyo que la convenzan de no renunciar. Entonces, cualquier maquinación, cualquier idealización puede estar puede ser destruida por el realismo político. En ese realismo político, doctor Ernesto Álvarez, ¿no? Este es su mensaje, tanto para el Congreso como para la primera vicepresidenta, para Dina Boluarte. Pero carece de la fuerza para implementarlo. Ya. Castillo lo único que va a lograr es, sí, necesariamente impedir de que se lleve a los votos necesarios para vacarlo. Eso sí es cierto. Tan cierto como dentro de un par de meses vamos a estar en otro proceso de vacancia, en una tercera moción de vacancia, porque no hay propósito de enmienda real, que sería un nuevo gabinete de personas preparadas. Ahora, ¿cómo mira hacia adelante usted la relación ejecutivo-legislativo, ¿no? Porque ayer el presidente en determinado momento ha recurrido nuevamente al acuerdo nacional, ha lanzado un ramo de olivos, ¿no? Tiendo la mano para búsqueda de consenso. ¿Esto va a ocurrir o es simplemente un enunciado y un gesto de buena voluntad? Son gestos políticos para salvar el momento. Es un salvavidas, pero en realidad poco puede hacer el acuerdo nacional, por mucha buena intención que tengan todos sus miembros y todas las organizaciones que concurran en él, si es que, por ejemplo, las políticas de medicina pública, de salud pública, derivan en un ministro que notoriamente no cree en ellas, o que las políticas de seguridad interna, de seguridad ciudadana, van a ser derivadas a un ministro que notoriamente no tiene la capacidad, igual en cada uno de los sectores. El acuerdo nacional lo que produce son grandes acuerdos por consenso de lo que deberían hacer políticas de Estado y en los cuales coinciden la mayoría o la totalidad de actores sociales, políticos, económicos, pero que necesitan de gestores que las implementen, que las concreten, gestores capaces, que venzan la resistencia y que tengan la capacidad de implementar esas políticas, cosa que en el Perú nunca ha habido. Han habido muy pocos gestores exitosos. Otro aspecto que abordó ayer el presidente de la República es que en el Perú hay instituciones con problemas de legitimidad. Ha citado al Poder Judicial, ha citado al Ministerio Público, incluso dice que solamente cuenta con 2 fiscales supremos, ¿no? Al Tribunal Constitucional, ¿no? Donde ha dicho que sus actuales miembros ya han culminado su mandato. A la Defensoría del Pueblo, ¿no? La ha fustigado de una manera bastante directa. Hace unos instantes la Defensoría del Pueblo acaba de emitir un pronunciamiento sumamente enérgico, ¿no? ¿Qué opinión le merece esto? ¿Qué es lo que busca el presidente? Bueno, la Junta Nacional de Justicia tiene como máxima prioridad la elección de 3 nuevos fiscales supremos. O sea, es cierto, no puede permanecer el Ministerio Público prácticamente trabajando con 2 fiscales supremos, en realidad, cuando deberían ser 5.
no pueden tomar acuerdos y han convertido a algunos fiscales superiores en supremos provisionales, tal cual hace el Poder Judicial en forma indebida. La Junta Nacional de Justicia tiene que suprimir la provisionalidad en el país entero, porque es fuente de corrupción, pero en el Ministerio Público en forma inmediata. Pero es curioso que ahora del Poder Ejecutivo se lance la idea de que es responsabilidad del Congreso el no elegir a los magistrados del Tribunal Constitucional, cuando un anterior presidente, Vizcarra, disolvió al Congreso por tratar de elegir a los reemplazos del Tribunal Constitucional, y que incluso la mayoría que iba a ser reemplazada del tribunal emitió una sentencia respaldando a Vizcarra, quitándole atribuciones al Congreso. O sea, hemos dado la vuelta al círculo y ahora el presidente de la República reclama al Congreso ¿por qué lo elige? Es que en realidad todo se debe al desorden y a la confrontación fujimorismo-antifujimorismo que caracterizó la política peruana del 2016 y que tiene que ser olvidada. Tenemos que entrar a una nueva etapa. Ahora, el presidente de la República, con su presentación de ayer, ¿genera confianza o genera más desconfianza? Se lo digo ya dentro del análisis jurídico-político. Más desconfianza ya no puede generar, porque con el ex ministro de Justicia, Aníbal Torres, y ahora presidente del Consejo de Ministros, podrían presentar cualquier tipo de proyecto de reforma, proyecto de ley, etcétera, o decir cualquier cosa, y ya la población y los actores políticos y los actores económicos no les creen, porque semana a semana tienen distintos cursos de acción, tienen rumbos diferentes, es como un barco pirata que prácticamente va a donde lo lleva el viento. Entonces, más desconfianza no genera, sino que simple y llanamente confianza no ha sido generada por el discurso de ayer. Lamentablemente, bueno fuese de que nos hubiesen prometido un nuevo gabinete, que hubiesen prometido y trabajado una alianza política que les dé mayoría parlamentaria y que hayan anunciado un programa de gobierno para estos 4 años que vienen, un programa de gobierno de consenso, y se hayan olvidado de cambiar de sistema político. La velocidad con la que suceden los hechos en el Perú es muy preocupante, doctor Ernesto Álvarez, ¿no? Hoy, por lo pronto, el Parlamento Nacional va a interpelar a 2 ministros de Estado y existe la posibilidad que o uno o los 2 sean censurados. El 28, el presidente va a tener que presentarse ante el Congreso, si así lo decide, en todo caso, su abogado, ¿no? ¿Cómo mira este horizonte, ¿no? Así de confrontación abierta. Lamentablemente, quienes van a sufrir las consecuencias son los peruanos de a pie. Son los peruanos que no tienen una gran cantidad de ahorros o que no tienen la posibilidad de protegerse económicamente, porque toda esta inestabilidad política, toda esta desconfianza, lo que está generando, y eso no lo sentimos ahora, es que no hayan inversiones, que quien pensaba poner un restaurante o poner un negocio o poner un grifo no lo haga, porque el clima es de incertidumbre. Eso a la larga va a generar de que la secretaria, el conserje, el chofer, el trabajador, el operario, el técnico, no consigan trabajo el próximo año. Las consecuencias de toda esta inestabilidad, de todo este aparentemente juego semanal de hacer anuncios vacíos, los van a pagar los peruanos que no tienen la posibilidad de defenderse. Usted ha sido presidente del Tribunal Constitucional, doctor Álvarez, ¿no? Y yo quiero llevarlo un poco al análisis ya macro, ¿no? De lo que está ocurriendo, y usted ha tocado un tema central, ¿no? El tema de seguridad jurídica frente a las inversiones. En el Perú se está vulnerando la seguridad jurídica, se lo pregunto por temas muy concretos, ¿no? Lo ocurrido recientemente en Las Bambas, por ejemplo, se paralizó las operaciones. Lo ocurrido hace unos días en Cuajone, en
Moquegua, ¿no? O sea, ¿se está vulnerando la seguridad jurídica en el Perú? Sí, absolutamente. Es cierto que hay reclamos que han sido postergados. Es cierto que las comunidades andinas e indígenas necesitan participar de la riqueza. O sea, si en mi territorio se genera riqueza, mi comunidad tiene que tener fertilizantes, tractores, camiones, tiene que ser una comunidad rica. De otra manera no se entiende el principio de coparticipación en la riqueza, que es lo que el Tribunal Constitucional alienta. Pero otra cosa es cuando los agitadores, algunas ONGs radicalizadas, alientan esta especie de subversión económica, paralizando la producción minera, que es en realidad el sueldo que reciben los peruanos. La gente no repara en ello, pero es de la minería de donde recibe el presupuesto de la República la mayor cantidad de impuestos, regalías y canon. Si no se desarrolla la minería, si no hay nuevas inversiones mineras y se paralizan los actuales proyectos o los actuales yacimientos, quien va a sufrir las consecuencias no son los empresarios mineros, que tienen grandes inversiones en otros lugares también. Son los trabajadores mineros, los trabajadores de esas empresas, los peruanos, y en última instancia, el grueso de peruanos que hoy en día hacen cola en el Hospital del Niño porque no hay más dinero de impuestos, canon y regalías para construir más hospitales. Los escolares que no tienen colegios porque no hay dinero para reparar sus colegios públicos, ni pagar bien a sus profesores. Entonces, cuando se producen paralizaciones, cuando se produce una inestabilidad económica, quienes van a sufrir las consecuencias, no inmediatamente, pero a la larga, son los escolares, los niños sin atención médica, etcétera, etcétera. Doctor Ernesto Álvarez Miranda, ha sido sumamente grato dialogar con usted a través de RCR, Red de Comunicación Regional. Le agradezco la cortesía de su parte. Muy amable. Buen día. Buen día. RCR, la red que comunica y une al Perú.